Perfecto, sale el audio. No, Bueno, buenísimo. ¿Querés que me quede o querés que entre después? no, largamos como quien Bueno. charla. ¿Querés que eh, me quede o querés que entre después? largamos como quien Bueno. charla. Bien. Bueno, largamos la emisión de hoy. Les saludamos a, a Vero de Hola. Cristófaro. Vamos a presentarla así, bueno, un poco que se presente Me ella, presento pero yo. exactamente, Digo mucho gusto. que, Digo mucho gusto. que es más lindo así. Contanos un poco, Vero, a ver, Bueno, tu experiencia, tu bueno, mi nombre es trayectoria. Verónica de Cristófaro, soy santacruceña. Eh, Fui a estudiar a La Plata, somos 5 hermanos, nacimos en Río Turbio, que es la capital argentina del carbón, un lugar bastante emblemático y que ahora está en una situación de riesgo y tensión, o sea, soy carbonera. Y fui a estudiar a La Plata, medicina, después hice una especialidad que es otorrinolaringología y volví a mi provincia, y en mi provincia eh, primero estuve viviendo en Río Gallegos a cargo del servicio de otorrinolaringología, y después en el 2011 pedí el pase para acá, para Calafate, también como otorrino, y se sucedieron algunas situaciones donde pudimos colaborar, aprender y tratar de generar mejoras en el sistema de salud en el hospital SAMIC, el hospital también emblemático, que si querés después charlamos un Sí, poco, cuando lo nombraste me vino eso. Sí, sí. estratégicamente ubicado. Y después tuve la gran dicha de poder también participar en otros procesos de gestión, que también son otros procesos de aprendizaje, ahí en el Ministerio de Salud de la Nación. Para mí el mejor trabajo que tuve en toda mi carrera, que fue la Subsecretaría de Articulación Federal, donde a uno le cambia un poco la dimensión de la realidad y empieza a ver el país con una sensación de territorialidad y de implantación de políticas públicas, con un equipo maravilloso. Y en diciembre regresé a mi provincia y no estoy trabajando ni en un hospital ni en un centro de salud, sino en un formato que es una unidad comunitaria de salud familiar. Y esto también, esta vuelta, este regreso al contacto con el territorio después de haber estado en lugares de gestión, es otro aprendizaje. Uno vuelve diferente y yo diría que uno empieza a poder mirar mejor a los pacientes, se le abren los ojos, aumenta la escucha y, y es otro proceso, un proceso desde con otros lentes, de otro proceso de aprendizaje también. Y acá estamos tratando de que todo lo que estuvo en el lugar, en la soberanía que nos toca ahora, podamos aplicarlo, podamos mejorarlo, y siempre con un objetivo que es esto de integrar los fragmentos de la parte del sistema de salud, nos toque donde nos toque, ¿no? Bien, y Vero, tu composición familiar, ¿cómo es? Bueno, yo soy gemela, eso me define bastante con esta necesidad siempre de juntar los fragmentos e integrar. Yo nací fragmentada. ¿Será que por eso también me molesta tanto la fragmentación, y tengo esa necesidad permanente de complementar y unir las partes? Tengo un solo hijo que se llama Gaspar Agustín. He tenido dos grandes parejas, el papá de mi hijo y Mauro, y fueron acompañantes en mi ruta, también generosos, dejando que uno pueda desplegar las alas, echar raíces, echar ramas y poder dar flores, en lo que tiene que ver con la profesión, porque a veces esto es muy importante, quién te acompaña en el camino de la vida cuando uno siente tanta pasión por lo que hace, ¿no?
Sí, yo doy fe. Vero es una locomotora en el laburo, en la militancia, en Porque la soy actitud. carbonera, chucuchú. Y eso, bueno, eso es importante, ¿no? La gente por ahí que se dedica a la gestión y lo hace con compromiso y con honestidad. Por ahí, si la familia no te hace el aguante, se complica porque le restas mucho tiempo, mucho cuidado, ¿no? Es un Sí, y tema. sobre todo nosotros, digo nosotros, yo voy a hablar, en vez de hablar de mí, siempre hablo de nosotros porque vengo como con mi hermana, con mi gemela todo el tiempo, pero nosotros, yo creo que en segundo año de la secundaria sabíamos que nos íbamos a estudiar, no sabíamos qué, pero mis padres siempre son docentes, fueron docentes, son jubilados docentes ahora de una zona de frontera como es Río Turbio, y hicieron muchísimo esfuerzo para que los 5 hermanos, porque somos 5, podamos estudiar. Mi gemela es escribana, la del medio es odontóloga, la otra pequeñita es escribana también, y el único varón es contador. Esto requiere un esfuerzo en cadena permanente porque nosotros estamos a 3.000 kilómetros de los lugares donde se estudia. Entonces fue un gran esfuerzo de mis padres, muy, muy grande, y de la familia en general, ¿no? Y sí, la verdad, quienes nos tenemos que transmitir, digamos, trasladar desde el interior es todo un tema, ¿no? El tema de, de irse. ¿Y cuándo volviste? ¿O volviste ahí nomás al toque? Mira, yo terminé la residencia en el 2001, que también fue un año, yo siempre Difícil, ¿no? Claro. contextualizo porque uno es uno y sus circunstancias, ¿no? Cuando volví a Río Gallegos, siempre que, siempre supe como todos que tenemos alas y que mis alas no estaba dispuesta a que estuvieran atadas. Entonces, siempre la patria de la infancia es el lugar donde uno quiere volver y donde uno se familiariza con aromas, con olores, con rostros, con realidades. Nosotros, Río Turbio queda a 300 kilómetros de Río Gallegos y hasta el año 95, 96 no hubo una ruta asfaltada. Entonces, ir y volver a mi pueblo era bastante complejo. Todo el territorio santacruceño es complejo por esta realidad, porque además el viento y la nieve se empeña en partir la provincia en dos en la época del invierno, y tal vez por eso, por esa realidad de la patria de la infancia de uno, escribí en el año 2000, 2015, por ahí, el programa provincial de redes, que era una manera de ver cómo se movía el recurso humano en la provincia para que a nadie le falte nada en el lugar donde viva, ¿no? Sí, eso también me interesaba mucho tu experiencia en estas nuevas formas que no son tan nuevas, pero porque hay experiencias No. muy enriquecedoras, pero en otros lugares todavía son novedad, ¿no? Estas nuevas formas de abordar el proceso salud Son, enfermedad, ¿no? sí, lo que pasa es que a mí lo que me parece es que hay mucho escrito. Te digo lo que me pasó a mí particularmente. A mí me convocó Rocío García en su momento en el ministerio de acá de la provincia y para escribir la estrategia de redes. Hay mucho de redes y me dijo, escribimos el programa de redes y lo ponemos en marcha con vos para ver qué es lo que falta y qué es lo que no falta. Yo dormía en los hospitales, era una de las consignas, y veíamos cómo se iba desenvolviendo. Es como poner a andar el carro, ¿no? Uno tiene la idea en la cabeza, pero otra cosa es cuando va al territorio y tenés que gestionar los turnos y cómo se hacen las prioridades. Y cuando ibas a San Julián, cómo organizabas por ahí digamos, la dimensión asistencial con el diálogo con los compañeros para que podamos armar un protocolo de derivación, de referencia y contrarreferencia. Eh, Muchas veces es el mismo el territorio el que te va sacudiendo y te va acomodando. Uno pensaba una cosa y se da otra. Hay bastantes textos sobre eso, ¿no? Sobre también poner en marcha las ideas y poder tener la flexibilidad de ajustar la vela, ¿no? Y estas son experiencias que le puede servir a Santiago del Estero.
a Chubut, a Santa Cruz, a esos territorios amplios, con pocos profesionales, con Claro, porque eso poblaciones te iba a comentar, desperdigonadas, ¿no? compartimos esas características, ¿no? Claro, claro. Claro, claro. Lo único que acá tenemos nieve, pero es una realidad eso. Nosotros tenemos territorios provinciales amplios, pueblos desperdigonados, con muchas distancias entre un pueblo y otro, con mucha adversidad en lo que es la ruta de acceso y, y con una dificultad terrible para que se radique el recurso humano en salud. Entonces es muy difícil porque cuando alguien en mi provincia, por ejemplo, qué sé yo, en Gobernador Gregores requiere de un especialista que no hay, el primero lo tiene a 600 kilómetros o 700 Claro, kilómetros. claro, claro. ¿Por qué mover una persona si podemos mover el sistema de salud a través del recurso humano? Acordemos cómo lo hacemos, quién pide, cómo pide, dónde duerme el compañero, cuántos turnos va a haber, cuánto es el mínimo de turnos para que se produzca el desplazamiento, cómo escribimos esa demanda, cómo la gente se entera que nosotros estamos, cómo seguimos a esos pacientes, cómo advertimos que algo no está bien en un posquirúrgico, qué hacen los compañeros con ese posquirúrgico. Bueno, todo eso sistematizarlo de alguna manera es el programa provincial de redes. Bien. Y eso se sostuvo, Vero, desde aquel entonces hasta ahora, digamos, de si la estructura... eh, Se sostuvo a, pese a esa intención casi vandálica que tiene la persona de decir todo lo que se hizo está mal, hay que volverlo a hacer. Se sostuvo y yo estoy muy contenta que se haya sostenido el esqueleto. Creo que lo sostuvo la misma gente. No, no sé si lo sostuvo la gestión o lo sostuvo la gente. Que en un momento supo recibir digamos, los beneficios y de alguna manera lo sostuvo. Se le quiso cambiar el nombre, se le quiso, o sea, la figura del itinerante, pero siempre volvemos y hoy, a casi 10 años de haber escrito, tengo muchas críticas a mí misma, muchas mejoras que aportar a ese programa. Una es incorporar el equipo de salud completo, otra es cómo se articula, nosotros tenemos una ley de arancelamiento en la provincia de Santa Cruz, que viene a ser un sistema de recupero con un incentivo a los trabajadores, cómo se incorpora eso también al sistema de redes, muchas mejoras que hay que hacerle, porque uno no es el mismo que escribió en ese momento. Entonces, bienvenido todos los aportes, todos los compañeros que hicieron aportes, y se va poniendo más lindo el programa provincial de redes, cuanto más miradas caen sobre sus textos y cuanto más se mejoran. sí, 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 mira, está bueno esto, ¿no? De lo que vos marcás de alguna manera, esto, del sentido de después de mí el diluvio, ¿no? Esto que siempre estamos fundando cosas en vez de apoyarnos por ahí en el trabajo de éxito que se puede venir conformando con el laburo. Y ahí vos decías que te quedaba ahí como una cuestión a revisar, integrar el resto del equipo de salud. ¿Por qué lo Sí. decías, Vero? Mira, porque cuando yo lo pensé en su momento, lo pensé por la dificultad, allá en el 2015, que uno no es lo mismo que ahora. A mí las gestiones me han hecho mejor persona, siempre creo eso. Uno por ahí tenía la mirada esta hegemónica, más hegemónica. Nunca fui muy hegemónica, que digamos, pero tenía una mirada un poco más hegemónica. Me focalicé en la dificultad de los especialistas. Y después me puse a pensar, porque esto también es maravilloso, porque yo escribí ese programa y ahora sigo siendo una trabajadora de ese programa de redes, viajando a Chaltén y a Tres Lagos, y me di cuenta que si vos vas a Tres Lagos, que es un pueblo muy pequeño, que lo cruza, lo parte en dos, la ruta 40, si se enferma un compañero administrativo, que son dos, cuatro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el sistema de salud? Entonces, el administrativo puede también articular también como un sistema de redes. El administrativo,
anestesiólogo, el psicólogo, el odontólogo, el abogado, el contador, todos podemos ir a suplir esa tarea. La situación ideal, Pepo, ¿cuál sería? Que haya una tarea y que las personas simplemente vayan a continuar esa tarea. Pero ese también es algo que yo he reflexionado mucho en este tiempo, y es que hay perfiles para cada momento. O sea, por eso de estar atornillado a los cargos no sirve de nada. Cuando uno tiene un plan, cuando uno tiene una tarea, según el momento institucional en el que estamos, adecuamos un perfil. Ese perfil es para ese momento. Después tiene que hacer su tarea y tiene que entregar con toda la generosidad, con toda la humildad al compañero que sigue para que continúe la tarea. Porque de eso se trata. Hay otros perfiles que por ahí para ese momento son más oportunos. Entonces, esa es como la nobleza de un trabajo colectivo en la gestión, en los cargos de gestión. ¿Es difícil? Más o menos difícil, Pepo, no es tan difícil. Es según desde dónde empezamos a pensar que somos merecedores de los cargos. Pero claro. no... Yo me acuerdo que una de las primeras acciones que hice cuando asumí con la Subsecretaría de Articulación Federal fue pedir el teléfono de las personas que habían estado en mi cargo antes, para preguntarles qué habían querido hacer y no pudieron, cuáles fueron esos nudos de gestión que le impidieron. Y la verdad es que fue curioso porque cuando me atendían los compañeros me decía que no era usual eso, ¿no? Y yo le dije, vos estuviste acá un montón de tiempo peleando por un montón de cosas, ¿qué pudiste hacer y qué no? ¿Por dónde la pifiaste para encontrar eso? Ayúdame para ir por el otro lado. Me parece que esa generosidad de trabajo en cadena y colectivo que uno le pide por ahí a veces, en este caso a mí, que soy una trabajadora de territorio, sin, también hay que pedirlo a los cargos de gestión. Sí, totalmente, porque inclusive en esto que decías de las nuevas formas y ahí me nombrabas a Tres Lagos, había un amigo común, creo, El doctor santiagueño, Generoso. Carlos estuvo por ahí, ¿no es cierto? Hace un tiempo. Sí, Carlos estuvo por ahí, también estuvo en Los Antiguos y ahora es el director asociado de la unidad comunitaria donde yo trabajo. Bien. Y eso me interesaba mucho, Vero, que nos acerques ahí un poco el funcionamiento de esa propuesta, que inclusive algo comenzaste, ¿no es cierto?, en ese sentido, en ese camino, cuando estuviste en Nación, ¿no? De una propuesta con esta conformación de unidades que, bueno, quedó trunca por el devenir político de la gestión, pero Bueno, tengo una buena noticia, Pepo. Vos sabés que hoy me mandaron la gente de San Jerónimo Norte, me mandó la filmación de que inauguraron uno de los nodos de cuidado, y en ese nodo de cuidado la locación sanitaria que hicimos con los compañeros de obras públicas, así que parece que no está, pero está, la idea está. Sí, la idea de la unidad comunitaria es muy valiosa porque es restablecer de alguna manera el vínculo, y con quién, ¿no? No con el que está enfermo y requiere de una intervención sanitaria, sino con aquel que está sano y queremos seguir cuidándolo, y poniendo también en valor en ese nombre que se llama y familiar el contexto amoroso que tiene que tener una persona para poder tener ese equilibrio, y poniendo también en el centro de la escena todo lo que son los trastornos subjetivos que no por no verse no existen. Y en este proyecto de la unidad comunitaria, que lo escribieron dos compañeras, una psicóloga y una médica familiar, toda la red sanitaria de la provincia de Santa Cruz tiene una sola por ahora, que es esta, donde también hay una propuesta de invitar a la creatividad de los trabajadores a armar nuevas ofertas sanitarias. Y ahí, cuando yo me incorporé en febrero, yo dije, bueno, voy a hacer viste que a mí me gusta la planificación, voy a planificar mi tarea. Y dije, pero esto no es un hospital, o sea que las directrices por ahí de la organización de un servicio de otorrino en un hospital acá no va. Bueno, ¿es un centro de salud? No, tampoco es un centro de salud, o sea que
las cuestiones que atañen por ahí a la intromisión de un otorrinolaringólogo en un centro de salud tampoco iba, es una unidad comunitaria. Y ahí sentí el envión, y se me abrieron unas salotas enormes donde empecé a pensar, hay 2 otorrinos más acá en la localidad que están en el hospital y que hacen la tarea bien de lo que es el otorrino hospitalario. Bueno, ¿cómo me inserto yo en la vida que siguió sanitaria en Calafate cuando yo no estuve? Y me puse a mirar con la kinesióloga, con la fonoaudióloga y con un psicólogo, qué era de todo lo que atiende el otorrino, lo que no estaba atendido. Entonces le pedí a los compañeros de gestión de la información de allá del SAMIC, a la compañera Virna Almeida, que me saque en un término de 6 meses los vértigos, que me parecía, a mí siempre me pareció que era como, esto no es de nadie, ¿viste? Claro, Entonces, sí, sí. no era el otorrino, o era un poquito del otorrino, un poquito del traumatólogo, un poquito del neurólogo, un poquito de la columna cervical, un poquito, bueno, organicemos esto, y me sacó, y ella me hizo un informe sobre la cantidad de veces que las personas entraban y salían del sistema de salud sin atención. La misma persona, en un periodo de 2 meses, entraba, salía por la guardia, volvía todo el tiempo mareada, ¿no? Entonces dije, acá tenemos una oportunidad, tenemos una demanda que podemos conceptualizar y tenemos una oferta que tenemos que organizar. Y organizamos lo que se llama la unidad funcional de vértigo, con todas las disciplinas mirando la misma cosa. Generamos unas capacitaciones que tenían que ver con el vértigo, donde todos, absolutamente todos, participamos de la etapa diagnóstica y de la etapa de rehabilitación, en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y después nos sentamos con los chicos y dijimos, bueno, ¿cómo armamos la unidad funcional de vértigo? ¿Cuáles son los criterios de admisión? ¿Cómo hacemos la admisión? ¿Cómo son los criterios de rehabilitación? Y esto, Pepo, lo interesante es que no lo hicimos solamente con los compañeros de la unidad comunitaria. Invitamos a compañeros del sistema privado. Dijimos esto, si todos hacemos lo mismo y lo hacemos con calidad, da lo mismo donde esté el paciente, todos sabemos qué es lo que vamos a estar haciendo. Consensuar eso, para mí, sanó un poco mi herida de ser fragmentada gemela, Claro. lo personal, pero por otro lado, pudimos hacerlo. O sea, era como en la pandemia, viste que la pandemia decía no se puede integrar el sistema, y fue un punto de encuentro. Bueno, acá hay puntos de encuentro. Y ahora tengo un montón de preguntas. Tal vez el sistema de salud se integra a través de las demandas. Tal vez el sistema de salud ahí tiene su oportunidad. ¿Qué otra demanda está insatisfecha y es de nadie y es de todos? Una de las que se me ocurre es la falta de piezas dentarias, porque el sistema de salud es el mismo que los arranca y piensa que se va a crecer como el pasto. Exactamente. Entonces, el punto de encuentro no será tal vez la demanda más que Claro. pensar En la en otras oferta. cuestiones. Vero, ¿y cómo integraron? Porque eso es interesante, ¿no? Vos me decís, el SAMIC, que tiene una conformación tripartita, no sé cómo era allá, pero creo que sí, ¿no es cierto? Nación, provincia, Sí, municipio. es así, sí. Y por otro lado, la unidad, digamos, como efector del primer nivel, sería una cosa así, digamos, como en el Algo, algo territorio, así. y el privado, porque ustedes Y el allá, privado, y convocamos a los compañeros que están en el sistema privado, kinesiólogos, fonoaudiólogos, que están en el sistema privado, a formar parte de esta mesa de gestión conjunta de unidad funcional de vértigo. Los invitamos a participar en esto que era la construcción del conocimiento primero. Nivelamos el conocimiento, levantamos el conocimiento, discutimos sobre los consensos en relación a los criterios de admisión diagnóstica y de tratamiento de rehabilitación, y nos juntamos los martes en la unidad comunitaria, vemos los pacientes todos, diagnosticamos entre todos y los kinesiólogos se quedan con el plan de rehabilitación. Es más fácil de lo que parece. Es más, los chicos del privado facturan en el sistema privado, otras
algunas cosas que tenemos que ir mejorando, pero digo, se empezó a poner en marcha esto de laburar entre todos, ¿no? Después tendremos que armonizar cuestiones que tienen que ver con las prestaciones, hay muchas cosas para hacer, pero empezamos a andar y el punto de encuentro fue la demanda. Y Vero, las unidades de atención, cómo se conforma? ¿Qué equipo reúne? ¿Cuál es la cartera por llamarlo de alguna Mira, manera, la prestaciones, unidad servicios? está conformada por kinesiólogos, fonoaudiólogos, otorrinolaringólogo, estamos invitando a una neuróloga que nos pueda asistir aunque esté lejos en las interconsultas, psicólogos, porque todos estos pacientes que tienen vértigo también empiezan a construir, si no estamos atentos, miedos, fobias, depresiones. Entonces hay que estar atento a la integralidad. Y vos imagínate que esto se nos ocurrió a nosotros marzo-abril, hicimos 2 capacitaciones, dijimos, ¿quién es la que más saben de vértigo? Bueno, entonces trajimos 2 capacitaciones, invitamos de manera presencial, las hicimos en julio, nevó, la gente tenía programado venir y no vino, así que tuvimos que improvisar una virtualidad. Y el segundo encuentro, que era más práctico, ya lo hicimos presencial, sí o sí, digamos, no había escapatoria, por más Claro. que estaba feo. Y se dio ahí en julio, si uno lo piensa ahora, dice, bueno, ¿por qué no lo pensaste antes? Y porque había una ansiedad de poder hacer, estábamos tan motivados que dijimos, lo hacemos. Y lo que nos pasó es que nos estaban mirando y se declaró de interés provincial esta nueva manera de organización de los trabajadores para ofrecer una mirada integral. Bien, interesante, porque bueno, En sí, marcha. sí tiene delay, así que no, perdón, no, pensé que habías terminado. No, que vos No, hablabas hablabas de lo personal de tu integración, ¿no? De tu desintegración por el hecho de ser gemela. Yo tengo hermanas gemelas, una está conectada, le mando un saludo grande. Eh, ay, te mando un beso. Somos insoportables, hermana de Pepo. y vos hablás que, claro, ¿no? Porque este mal endémico estructural que tiene nuestro sistema, hay que buscar este tipo porque bueno, digamos, eh, lo- son tan fuertes los intereses que se ha intentado entrarle, ¿no? En diversas gestiones sin éxito, va a haber que buscar otras formas de empezar a integrarnos porque, bueno, eso mejora la eficiencia, la cobertura, la profundidad de las intervenciones. Si no seguimos, ¿no? Repitiendo estructuras, servicios, gastando 2 veces en lo mismo. Yo antes era muy crítico, decía que eso no alcanzaba, pero con el tiempo fui dándome cuenta que por ahí, en este momento político, económico, es lo único que nos queda, ¿no? De intentar estas estrategias. Sí, pero además yo creo que es lo que podemos hacer con la soberanía de nuestro laburo. O sea, ¿cómo yo aporto algo de la integración hoy como otorrinolaringóloga? Y es por acá, digamos, si yo evito la consulta de pasillo rapidita y lo invito a otra disciplina a mirar lo mismo que yo y decirme qué ves. Pero además también es bastante loquito, porque nosotros estudiamos a las personas por parte. Y después te viene y te dice Alma Ata, no, pero miralo entero. Pero vos me lo enseñaste por parte. ¿Cómo hago yo para hilvanar con este sutil hilván? ¿Queda librado a la plusvalía del ser humano poder mirarlo en mi práctica? Yo me recibí a los 24. ¿Cómo hago? O sea, me dijeron, me enseñaron por parte, pero me dicen que tengo que mirar por el todo. Y por más que alguien te diga, loco, si tenés que integrar el sistema, son los trabajadores los que, si están convencidos o no, lo van a llevar adelante. Porque más allá de acuerdos de financiamiento que están por arriba de nosotros, eso no es lo primero.
Lo primero es esto. Lo primero es reemplazar los servicios de compartimentos estancos, para mí, es mi opinión, por unidades funcionales. Claro. Para mí ese es el primer paso. Si nosotros dejamos de decir andate a gastro, venite a neumo, y agarramos y decimos, loco, este señor no duerme porque tiene trastorno del sueño y tiene un poquito de gastro y tiene un poquito de neuro y tiene un poquito de neumo, ¿por qué no abordamos directamente el trastorno del sueño entre todos y no le empezamos a ver de a partecitas, ¿no? Para mí eso es una cosa que tenemos que pensar. Lo digo con total humildad, ¿no? Desde No, la claro, práctica total. claro. No, y en ese sentido, Vero, tengo una pregunta porque yo por ahí trato de recabar información del país. Estas intenciones de nuevas formas y demás muchas veces no se condicen con la normativa, ¿no? Con la forma presupuestaria, con la forma de contratación. Si avanzó algo en tu provincia con eso, nosotros yo por ahí digo que todavía en Santiago tenemos que trabajar en muchas provincias de las que conozco, ¿no? Es decir, decimos no compartimientos estancos, pero resulta que el presupuesto es un compartimiento estanco, si la plata la uso acá, hago malversación, digo, esas cosas, ¿lo ves como un Mira, impedimento? nosotros las tenemos anotadas como estos pendientes de armonización. Nosotros no lo vemos como un impedimento porque lo único que hicimos fue organizar nuestro día de trabajo desde otro lugar. ¿Y sabés quién fue la que nos dijo tienen que hacer algo? Lorena Moricelli, que es una administrativa de mesa de entrada. Ella es la que nos sembró, a ella le incomodaba decirle al paciente venga mañana mareado. Así que ella fue la que empezó a patear un poquito el tablero. Así que siempre se lo digo y estoy totalmente agradecida a ella cuando me vino a decir, doctora, ¿no podemos hacer algo? Y a partir de esa pregunta, de esa fricción, de esa incomodidad, empezamos a desarrollar una idea. Cada uno de nosotros percibe un salario por nuestro trabajo. Lo que dijimos es organicémonos diferente de esa manera. Dejemos un martes y un jueves y ahí empezamos a pensar y quedaron estos días martes y jueves que se llaman días de la unidad funcional, donde citamos a los pacientes y hacemos estas evaluaciones que primero imagínate, hicimos para no olvidarnos nada, como protocolizamos todo, nos acompañamos y la jefa del servicio de kinesiología, que es quien se puso acá el hombro un montón de cosas y está haciendo también un posgrado específico de vértigo ahora, ella dijo, escribamos todo y estemos uno al lado del otro para que el otro no... Bueno, antes nos llevaba 30 minutos la evaluación, ahora cada vez nos lleva menos, porque lo pusimos a andar el carro, ¿no? Claro, perfecto. Vero, ahí, pues, cuando yo vi tu libro, ahí me encantó el título, ¿no? Y lo uso mucho, el otro día dando clase, yo doy clase aquí en la Facultad de Ciencias Médicas, y nos preguntábamos por qué no se dan algunas cosas, ¿no? Y yo con los años que he ido transitando en la salud pública, que ya pronto van a ser 30, me reía cuando era chico, iba al consejo médico a ver cuando entregaban las distinciones a quienes juntaban 30 años de profesión, me parecía tan lejos y ahora estoy acá a la vuelta. Pero sí, tal cual. Eh, Digo, me doy cuenta que esto de la ternura, yo le llamo la empatía, ahora te voy a robar lo de la ternura. Me lo Digo, regalo. esto de no hablamos en gestión, hablamos en difícil, pero en realidad se trata de eso, ¿no? De que nos importe el otro para pensar soluciones en el funcionamiento de nuestro sistema de salud. Contanos un poco qué es este concepto de la ternura como posicionamiento político en salud pública. Mira, hay un médico y psicoanalista que era Ulloa, que hablaba sobre la ternura y lo ponía en el marco de, hizo algunos textos que tenía que ver con los desaparecidos. Yo lo leí mucho y dije, es por acá me parece, ¿no?
la intromisión de la ternura como posicionamiento político permite de alguna manera repensar todo desde otro lugar. Es como ponerte estos lentes y empezar a mirar todo de nuevo con los ojos de la ternura. Y hay gente, cuesta mucho, porque cuando uno dice ternura uno piensa el perrito, la mamá con el nene dando la teta, y no se Claro, trata de eso, claro, se claro. trata de algo mucho más importante. Yo los otros días en el Día de la Sanidad decía, nosotros el Día de la Sanidad, nosotros salvamos, ¿y qué hacemos con el prójimo, el compañero que está al lado? Cuando somos por ahí artífices con comentarios, con acciones o con omisiones, de que ese compañero se sienta desvalido o desmotivado. No está tan lejos, está más cerca. O sea, uno puede optar por la crueldad o optar por la ternura. Cuando nosotros estamos ahora en un sistema sumamente cruel como posicionamiento político. No importan los abuelos, no importa la gente que no tiene remedio, no importa el oncológico que suspende, no importa el diabético que no tiene la insulina. Ese es un posicionamiento político de crueldad. Y es como si yo lo hubiera empezado a pensar cuando no sabía y se me metía en la cabeza que podía haber un modelo de crueldad, que no podía llegar, no podía volver a pasar esto. Y entonces ahora, cuando a la gente le cuesta pensar en la ternura, los invito a pensar en la crueldad. Y le digo, ¿viste todo eso? Bueno, lo que está del otro lado. Todo lo que está del otro lado es lo que en gestión podemos mirar como ternura, como posicionamiento político. Lo que en asistencia podemos pensar como ternura, como posicionamiento político. Lo que con el vecino de la esquina de mi casa podemos pensar en ternura como posicionamiento político. Es para mí un concepto que no se agota, que se nutre de la raíz de la empatía, que se nutre de la solidaridad, que se nutre de la escucha. Por eso yo no estoy empezando a escribir otras cosas que seguramente van a terminar en un libro como el anterior, que no habla de un sistema de salud integrado, habla de un sistema de salud integrativo, solidario y colaborativo. Y en eso estoy ahora trabajando, ¿no? Digamos que la ternura es el paso 1 que me hizo pensar en otros conceptos, como nunca vamos a poder integrar el sistema de salud si no pensamos en valores de solidaridad y colaboración. Imposible. Sí, porque para colmo, Vero, también lo hablaba en clases. Yo en quinto año doy una materia que es administración y gestión, y bueno, sale el tema presupuestario, los modelos de sistema, ¿no? Y tal como parece avisorarse lo que viene, hay una especie de proclama del sálvese quien pueda que inclusive va a imponer una especie, yo le llamo lotería geográfica, ¿no? Depende donde nos tocó nacer o vivir, el tipo de salud que vamos a tener, porque el Estado Nacional por ahí va a dejar de ser ese buffer que disminuía las diferencias, que intervenía para igualar. Entonces esta especie de proclama de que, bueno, cada uno hágase cargo de lo que pueda, sin tener en cuenta, ¿no? Las disparidades geográficas, económicas, eh, eso, ¿no? A mí me inspira mucho temor, y está bien ponerle estos valores de la ternura y la solidaridad como contrapropuesta, me parece que es central en este momento, ¿no? Si vos sabés que el libro tiene la tapa, eh, tiene una ilustración, una pintura de un artista plástico de acá de Calafate, que es una figura de Eva, que yo la llevo a todos lados. Eh, y a mí yo no puedo dejar de mirar los ojos de esa ilustración todo el tiempo. Siento que tengo que dar explicaciones permanentemente a esa mirada, ¿no? Y la encuentro en todos lados esa mirada, la encuentro en un compañero, la encuentro en un paciente, la encuentro en un vecino. Eh, yo siento que tenemos que patear el tablero en serio. Y patear el tablero en serio también es el rol importantísimo que vos tenés, que es el de tener la posibilidad de mirar a los ojos a las nuevas generaciones. Y también la obligación que tenemos de
de que no quede tan lejos estudiar, que quede más cerca. Pero además el perfil patagónico de médico no es lo mismo que el perfil de Buenos Aires, no es el mismo. Entonces, si a mí me hacen con el perfil de Buenos Aires, yo no me puedo poner especialista en el lóbulo derecho de la oreja izquierda. O sea, no sirve para el médico patagónico eso, sirven otras cosas. El perfil de construcción, digamos, revisar un poquito la estructura de conocimientos que aprendemos en la facultad es fundamental. Nosotros no aprendemos a comunicar, no tenemos ninguna materia que sea comunicación, ninguna, ¿eh? Entonces es bastante difícil. Claro. Después queremos entender. Vos sabés que en eso, Vero, vamos a ver con los años que pasa. Nuestro plan de estudios en la Facultad de Ciencias Médicas, que no he tenido yo nada que ver, o sea que no estoy haciendo promoción de trabajo personal, tiene comunicación paciente, familia y el médico en 2 años, tiene antropología médica, tiene bioética y tiene alguna asignatura vinculada a salud pública en todos los años. Así todo, Vero, yo por ahí estoy lentamente en los espacios en los que puedo generar un debate de esto que vos planteás. Aquí está pasando más o menos lo mismo, digo, mientras el mercado siga siendo quien marca la agenda de la formación de las especialidades en base a cómo se rentabilizan en el mercado y el Estado no interviene, va a ser muy complicado. Vamos a seguir sin pediatras, sin tocoginecólogo, sin terapista, porque sumado a una serie de factores, la feminización de la carrera, que lamentablemente a las compañeras y a las alumnas la doble carga de ser mujer y médica sigue estando, a pesar de algunos avances. Entonces se optan por especialidades donde ese doble rol se pueda hacer. Digamos, así como estamos pensando en nuevas formas, también me parece que vamos a tener esto que vos planteás, ¿no? Pensar a ver, el decreto de creación de la universidad, la resolución habla muy bien de un médico enmarcado en su lugar y en su tiempo. Ahora, en su territorio. Ahora, ¿cómo hacemos, no, para llevar eso a la práctica en cuanto a lo que cobran los chicos, lo que van a cobrar los futuros colegas y las futuras colegas, las oportunidades del desarrollo del plan de vida? En provincias como la nuestra, creo que tenemos que empezar a pensar en nuevas formas, así como estamos pensando en los servicios de salud, nuevas formas de ejercer la profesión, con otros tiempos, con otra movilidad, porque si no, va a ser difícil, te la hago corta porque la entrevistada sos vos, no yo, pero una No, anécdota, interesantísimo lo que está diciendo. una anécdota que lo pinta en esta materia de quinto. Yo por ahí hago una especie de broma muy estúpida, que es decirle que los chicos cierren los ojos y que se imaginen recién recibidos, con 20 y pico de años, eh, el ambos recién planchado, el Litman colgado del cuello, cruzando la plaza de Campo Gallo o Monte Quemado, que son dos lugares bien de Sí, nuestro interior. conozco, Y conozco. claro, y empiezan a abrir los ojos y se sonríen así un poco nerviosos, y les pregunto cuántos se ven en esa situación, y nunca levantan la mano más de dos o tres, y no es porque sean ni malos ni No se ve buenos. de Chicago Hop. Claro, exactamente. No es porque son ni buenos ni malos, simplemente los proyectos de vida de los jóvenes de este tiempo capaz que no sean igual que los nuestros. Y hay que pensar en eso, si no la vamos a seguir pifiando, ¿no? Y hay una cosa re interesante que es que las nuevas generaciones eh, buscan, además de poder tener un buen sueldo, ambientes saludables, mucho más que nosotros. Y la verdad es que hay que tener muy en cuenta el clima laboral, el atentado al entusiasmo. Eh, Nadie quiere ir a trabajar si no siente que su tarea es respetada. Y mucha gestión de rumor, mucha. Y eso va dándole patada en la rodilla a la gente y la gente va caminando renga, ¿viste? Y una persona que va caminando renga y tiene que atender el dolor ajeno, no lo está haciendo con todas sus herramientas. Por eso yo digo que hay que cuidar, y acá también va esta intromisión de la ternura como posicionamiento político en la construcción de los ambientes
de laburo. Y acá también tienen que ver los cargos de conducción. Si vos tenés cargos de conducción que tratan, que tienen, que se capacitaron para hacer cargos de conducción y que tienen la obligación de conducir el entusiasmo de la gente, o si tenés esos cargos de conducción que solamente están ahí para esa pequeña cuota miserable de poder, para poder vengarse de Juan o de Pedro y decir, mirá dónde yo llegué y ahora yo soy el que te mando. Y lo pongo en estos términos porque es la realidad que sufre el trabajador. Entonces, ojo al piojo, elijamos los perfiles de gestión, generemos, ¿qué sí o sí tiene que tener un perfil de gestión? Respeto y la capacidad de dejar de lado las cuestiones personales para gestionar. Si no tenés esas características, hermano, y te dijeron, decí que no. Claro. Decí que no porque vas a lastimar a un montón de gente. Decí que no. Me encantó, Vero, estoy haciendo un curso que da el OPS de liderazgo en la cuestión educativa y estaban viendo esto de los perfiles de liderazgo y de todo esto que dicen los libros. Me encantó esto de conducir el entusiasmo. Está bueno porque en el sector público, yo siempre lo pienso mucho, todas estas cuestiones enfocadas al sector público, porque es al igual que vos, donde hemos trabajado la mayor parte de nuestra vida profesional, que no está determinado por las mismas estructuras y condicionantes que el sector privado. Entonces, en el sector público, por ahí, conducir el entusiasmo, el mucho o poco que quede en muchos compañeras y compañeros del sector sanitario, es una herramienta y es un capital que habría que empezar a pensar las herramientas de liderazgo desde ese lugar, ¿no? ¿Cómo conduzco, cómo renuevo el entusiasmo, ¿no? Sí, sí, y otra cosa también que te invito a pensar, que yo la estoy pensando hace mucho, es que las instituciones pueden tener la cronología de la vida. O sea, hay instituciones pequeñas que tienen problemas como los niños para deambular, para hablar, entonces tienen problemas de comunicación. Después tenés instituciones adolescentes que tienen problemas de rebeldía contra la autoridad, maduras, y aquellas instituciones que están ya en el ocaso de su vida. Y ahí es muy importante que los perfiles que conduzcan digan o reemplacen al que hace mucho tiempo que está en el sistema como una voz de sabiduría y experiencia. Porque es como cuando vos tenés un respeto por el abuelo o no lo tenés. El abuelo o el abuelo no lo escuchás o lo escuchás porque tiene mucho para decir. Pero eso se lo da ¿quién? El padre. El padre dice al abuelo respeto, al abuelo escuchalo, que tiene mucho para decir, le pasaron muchas cosas al abuelo. Bueno, esta misma identidad también en las instituciones de salud, que muchas veces están constituidas por todo esto, ¿no? Y ese ensamble, esa mezcla, tiene que ser dada con respeto. Está el que recién empieza, está el que se está yendo, y todos somos necesarios. Y ahí está el ojo de quien conduce, de qué va a hacer con cada uno de estos personajes, ¿no? Pero las instituciones cumplen años y cuando cumplen años pasan etapas y está constituida por personas que tienen un sistema de creencias y de valores, y la mejor manera de prolijar todo esto es la tarea, es una planificación de salud, que haya una tarea para cumplir. Bueno, ese también, ¿no? Muchas veces las organizaciones se olvidan de eso, ¿no? Por ahí, en el fragor de la batalla o en esto de la edad de las organizaciones viejas, se olvidan por ahí, ¿no? Del deber hacer. No lo damos por entendido y muchas veces el desánimo y esto de no sentirte importante tiene que ver también, ¿no? Por esto de no sentirte que sos parte, que no tenés tu actividad definida, tu referencia de trabajo, de jerarquía definida. ¿Quién paga los platos rotos ahí? La gente paga los platos exactamente, rotos. Exactamente. Por eso es una cuestión que está bueno pensarla totalmente, ¿no? De redefinir y tener eso siempre en la mano. Las organizaciones deben acordarse,
No, porque damos por hecho, ¿no? Y sabido algunas cosas que después en el día a día te das cuenta que no es tan así, ¿no? Que por ahí deberíamos hacer el esfuerzo de sentarnos a hablar, compartir experiencias, volver a replantearnos para qué estamos, nos puede dar buenos Eso resultados. requiere, eso requiere valentía, porque requiere la valentía de decir lo puedo hacer mejor que como estoy cómodamente haciéndolo ahora. Requiere valentía. Sí, totalmente. Vero, vamos llegando a la hora. No te quiero distraer demasiado Qué ni... lindo que fue charlar con vos, para mí yo no te veo, pero veo un pelado que hace así, Juan, 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 todo el tiempo. Eh, Cuando habla. sí, porque sí, en el sistema de transmisión que tenemos, yo salgo por otra cámara. Después cuando veas el video Ah, en YouTube, ahí me vas a ver la cara. bueno, Porque bueno. lo hago así para tener otra cámara libre. Ahí, todo este lío, con razón, Está bien. lo pensaba los chicos estos que son streamers conocidos, son millonarios y es un laburo esto de generar contenido de calidad. Me encanta lo que estás haciendo, me encanta, me Tenés encanta. que Me saber de parece todo, fabuloso. tenés que tener máquinas, es todo un tema, no es para cualquiera. Yo me estoy Muy enfrentando bien, a horas qué de... bien los chicos poniéndonos en estas fricciones. Totalmente, totalmente. Pero bueno, ojalá que también vos sabés que en eso, como estamos, que en la gestión que compartimos se habló mucho de el curso de vida, ¿no? Y los cuidados Tal cual. en el lugar donde trabajo, que es en el Centro Integral de Salud de Termas de Río Hondo, con el equipo de APS, estamos pensando en re- refocalizar, por llamarlo, no estamos fundando nada porque si leemos Alma Ata ya estaba, esto de usar las nuevas tecnologías para poder acompañar a las personas en su línea vital con los cuidados sanitarios, ¿no? Hermoso. Ayer, anteayer tuvimos la primera llamada, le digo, filmemos chica la primera llamada por video porque a lo mejor estamos haciendo historia y no nos damos cuenta, me reía. Totalmente, totalmente, Y bueno, y ahí totalmente. veía, ¿no? Esto que vos decís, cómo por ahí estos equipos se vieron de nuevo se están viendo con otro rol, con otra, y se renuevan las ganas, ¿no? Por ahí nos reinventamos ¿Cuánto y, nos enseñó la pandemia de esto, ¿Cuánto nos enseñó la claro, pandemia también? totalmente, el uso de la tecnología. Vero, querida, bueno, ya hablaremos cara a cara nosotros solos y así me ves la cara, no te estás perdiendo Bueno, mucho. Eh, Te agradezco la ¿cómo que no? generosidad de darnos tu tiempo, ya vamos a ponernos a jugar con este material y a hacer cositas más cortas para poder subir por tema a nuestras redes y porque la verdad que va a ser muy interesante que mucha gente pueda escuchar tu mensaje, tu idea, que en estos tiempos Yo te pensar agradezco el sobre... convite, yo te agradezco el convite porque en estos tiempos de tanta crueldad, estas cosas son un bálsamo. Y ser un bálsamo en todo este lío es algo que te agradezco mucho, Pepo. No, no, gracias a vos, Ver, un gran amigo que creo que vamos a estar la semana que viene haciendo un vivo que es de otro palo, es del Ah, qué palo de bueno. las ciencias sociales, Néstor Borri, un tipo que después te voy a pasar algunos links, vale la pena leerlo, un tipo Bueno, de gran pensamiento. Él me decía un día desahuciado, desanimado, le digo, ¿qué hacemos en este momento? Y me dice, si no hay nada para hacer, juntémonos a charlar, decía él, ¿no? qué lindo, Y eso me pareció interesante. Vero, querida, te dejo hermoso. con el frío. Me decís casi nos decía en la conversación que estaba fresco allá en el sur. Sí, Ah, está fresco. Nevó de todo, pasó de todo en esta primavera. Podrán cortar las flores, pero no van a no, Ana. detener la primavera. Vero, querida, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Y bueno, Un abrazo grande, chau, un chau. abrazo grandote. Chau, chau.